El sol caía sobre el desierto de Arizona como una herida abierta, lenta y sangrante. El viento traía consigo un rumor de soledad, ese silbido áspero que roza las piedras y parece hablarle a los muertos. Clara miraba desde el porche de la vieja casa del rancho, con los cabellos sueltos sobre los hombros y las manos manchadas de tierra. Había pasado un año desde que los hombres del ejército trajeron el cuerpo de su esposo, cubierto con una manta militar y una cruz improvisada en el pecho. Desde entonces, la casa parecía más grande, más hueca, como si la vida se hubiera ido con él al valle donde descansaban los fantasmas. Los días de Clara transcurrían entre el trabajo y el silencio. Alimentaba los caballos, reparaba las cercas, limpiaba el polvo que nunca dejaba de caer. Cada atardecer se sentaba frente al horizonte, mirando cómo el sol se moría detrás de las montañas Chiricahua, y pensaba que quizás la muerte era solo eso, una puesta de sol eterna. Los hombres del pueblo la miraban con respeto, algunos con deseo, pero ninguno se atrevía a cortejarla. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y acero, que les recordaba que esa mujer pertenecía a otro tipo de dolor. Una noche, cuando el aire era tan frío que los coyotes callaban, Clara oyó el crujir de la puerta del establo. Tomó la escopeta de su padre y caminó descalza por la arena. La luna, delgada como una navaja, dibujaba sombras plateadas sobre el suelo. Entonces lo vio, un hombre alto con la piel curtida y los cabellos negros como la noche sin estrellas. Tenía el pecho desnudo y una herida abierta en el hombro. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más la estremeció. No había odio en ellos, sino un cansancio antiguo, un miedo que solo sienten los que han matado demasiado y sobrevivido por error. «No dispares», dijo él, en un inglés quebrado con un acento áspero y antiguo. «No quiero pelear». Clara mantuvo el arma firme, pero su voz tembló. «¿Quién eres?» Elaya, respondió bajando la mirada. Apache, no enemigo. Ya no. El nombre cayó entre ellos como una piedra en un pozo. Apache. La palabra que había destruido su vida, la que le había robado el amor y la paz. Pero algo en su tono, o tal vez en la sangre que goteaba sobre la tierra, le impidió apretar el gatillo. «Aquí no hay refugio para los tuyos», dijo ella con un hilo de voz. «Entonces me iré cuando salga el sol», contestó él tambaleante. «Pero necesito descansar, o morir de pie». Elaya cayó de rodillas, exhausto. Clara bajó la escopeta lentamente. Había visto morir animales heridos. Sabía cuando una criatura estaba más cerca de la muerte que de la vida. Contra toda razón, lo ayudó a entrar en el granero. Lo acostó sobre un montón de heno. Limpió su herida con agua y aguardiente, y mientras lo hacía sintió algo que la confundió. No compasión, sino un temblor extraño. Una chispa que no recordaba haber sentido desde antes de enviudar. Elía durmió durante horas, murmurando palabras en su lengua, nombres tal vez. Clara lo observó desde la penumbra, preguntándose quién sería realmente aquel hombre. Al amanecer, cuando la luz dorada comenzó a colarse por las rendijas, él abrió los ojos. «Podías haberme dejado morir», dijo con una media sonrisa amarga. «Podía», respondió ella, «pero no lo hice». Esa fue la primera grieta en el muro del silencio que separaba sus mundos. Durante los días siguientes, Elaya ayudó a Clara con el trabajo del rancho. Pese a la herida, tenía la fuerza de quien nació entre montañas y tormentas. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba los espacios vacíos con algo nuevo, algo peligroso. A veces, cuando sus manos rozaban por accidente las de ella, el tiempo parecía detenerse. Él sabía que no debía quedarse, que el ejército lo buscaba, que la gente de Clara jamás aceptaría a un apache bajo su techo. Pero cada amanecer que pasaba junto a ella, le costaba más recordar por qué debía huir. Una tarde, Clara lo encontró mirando hacia el horizonte, donde el desierto ardía en tonos rojos. «¿Qué ves ahí afuera?», preguntó. «Veo el pasado», contestó Elia sin girarse. «Todo lo que perdí». «¿Y qué perdiste?». Él la miró entonces y en su voz tembló la historia de una vida entera. «A mi esposa, a mis hijos, a mi tribu, a mí mismo». El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. Clara comprendió que ese hombre, a quien su gente llamaría salvaje, había sufrido tanto como ella, y por primera vez, no vio en él al enemigo,
sino a un espejo. Esa noche, cuando el viento aullaba entre los pinos y la luna bañaba la tierra en un resplandor fantasmal, Clara llevó una manta al granero. Elia la esperaba, sentado junto al fuego, el torso desnudo cubierto de cicatrices. Ella se acercó sin hablar, y él la miró como si temiera romper un sueño. «No deberías estar aquí», susurró él. «Tú tampoco», respondió ella, «pero aquí estamos». Y el destino comenzó a escribir su historia con tinta de fuego y ceniza. Elijah permaneció en el rancho más de lo que ninguno de los dos había planeado. Cada día que amanecía, Clara pensaba que él se marcharía al caer el sol, pero el sol caía. El viento traía el olor del polvo y los caballos, y él seguía allí. Su herida había sanado, pero algo más, algo invisible, lo mantenía atado a esa casa, a esa mujer que lo miraba como si mirara el fin del mundo. En los días calurosos, trabajaban juntos. Elijah se encargaba de reparar el molino, de cortar leña, de levantar los corrales que el invierno anterior había destrozado. Clara lo observaba desde lejos, en silencio, mientras el sudor corría por su piel morena y sus músculos se tensaban bajo el sol. Había algo hipnótico en su manera de moverse, una mezcla de fuerza salvaje y melancolía. Ella, que había aprendido a no esperar nada de la vida, comenzó a sentir que cada respiración tenía un propósito nuevo. Por las noches, después de las faenas, se sentaban frente al fuego del granero. No hablaban mucho. Las palabras parecían torpes en medio de aquella calma. A veces él contaba historias de su pueblo, de los espíritus del desierto que caminaban bajo la luna, de las voces de los ancianos que se oían en el viento. Clara lo escuchaba con los ojos cerrados, imaginando un mundo donde no existieran fronteras ni culpas. Otras veces era ella quien hablaba, de su infancia, de las tardes en las que su padre le enseñaba a montar, de las canciones que su madre tarareaba cuando el cielo se llenaba de relámpagos. Y poco a poco, sin decirlo, empezaron a encontrarse en los silencios. Una noche, mientras una tormenta rugía afuera, Clara se levantó para cerrar las puertas del granero. Elia estaba allí de pie, mirándola con una intensidad que quemaba más que el fuego. Ella sintió un vértigo dulce, un miedo antiguo que no era del todo miedo. «No deberías mirarme así», susurró ella, sin poder sostener su mirada. «No sé mirar de otra forma», respondió él con voz baja, grave, casi temblando. Se acercó un paso, luego otro. Clara notó el olor a tierra, a humo, a hombre y a desierto. Su respiración se mezcló con la de él. Por un instante creyó que el mundo se había detenido, que nada más existía salvo la distancia que los separaba. Y entonces Elía alzó una mano, rozando con la punta de los dedos el contorno de su rostro. Ella cerró los ojos. «No sé si puedo amarte», murmuró Clara. «No después de todo lo que perdí». Elijah apoyó su frente contra la de ella. Nadie elige a quien ama, ni cuándo, ni por cuánto tiempo. Fue un beso lento, como si ambos temieran que al hacerlo el universo se quebrara. Pero cuando sus labios se encontraron, no hubo culpa, solo el reconocimiento de dos almas heridas que habían esperado demasiado para volver a sentirse vivas. Afuera, el trueno partió el cielo en dos, y el relámpago iluminó sus cuerpos abrazados, desnudos de orgullo, de pasado, de miedo. Esa noche no durmieron. Se amaron como quien se aferra a la última verdad antes del amanecer. Y cuando el sol finalmente apareció, bañando la arena en oro, Clara supo que había cruzado una línea de la que no podría volver. Durante las semanas siguientes, su amor creció en secreto. Cada roce, cada mirada furtiva se volvió un juramento. Elijah dormía aún en el granero, pero a veces, cuando la luna se escondía entre las nubes, Clara iba hacia él en silencio, envuelta en una manta, descalza. Él la esperaba sin hablar, y ella se deslizaba entre sus brazos con la urgencia de quien desafía al destino. Pero el mundo, allá afuera, comenzaba a murmurar. En el pueblo de Silver Creek, los colonos hablaban del indio fugitivo que rondaba los ranchos. Un par de vaqueros aseguraban haber visto humo en las noches, señales en las colinas. Los soldados del fuerte comenzaron a patrullar la zona, buscando a un apache llamado Elijah del Fuego, acusado de matar a 2 oficiales durante una emboscada meses atrás. Clara escuchó los rumores en el almacén general mientras compraba provisiones. No dijo nada,
pero sintió cómo el miedo le mordía el corazón. Aquella tarde, cuando regresó al rancho, lo encontró sentado en la cerca, mirando el horizonte con el rostro endurecido. «Ya lo sabes», dijo él sin girarse. «Están cerca». «Podemos irnos», respondió ella con voz firme. «Tengo un caballo fuerte, provisiones». Elías negó lentamente. «No se huye del destino, Dawa». Ella frunció el ceño. «¿Qué dijiste?» «Dawa», repitió con suavidad. «Significa luz de la tarde. Así te llaman mis sueños». Clara quiso responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Elías bajó de la cerca y tomó su rostro entre las manos. «Quisiera quedarme aquí», dijo él. «Enterrar mis armas, olvidar mi nombre. Pero el pasado no duerme. Y cuando venga a buscarme no quiero que estés aquí». «No me pidas que te abandone», replicó ella con lágrimas contenidas. «Te pido que vivas». Pero ninguno de los dos creía realmente en la posibilidad de separarse. Esa noche Clara esperó junto al fuego sin poder dormir. Afuera, los grillos cantaban como si nada ocurriera, como si el mundo no estuviera a punto de estallar. Al fin, Elías entró en la casa. Se detuvo junto a su cama, el rostro iluminado por la luz temblorosa del hogar. Ella lo miró, sabiendo que era la última vez. «Si te vas», dijo con voz quebrada, «no regreses. No quiero esperarte toda la vida». Elías se acercó despacio, como quien se despide del único sueño que le queda. «No prometas eso, Dawa. A veces el corazón no obedece a la razón». Él se desnudó lentamente, dejando caer la manta al suelo. Su cuerpo cubierto de cicatrices hablaba de guerras, de pérdidas, de caminos sin retorno. Clara lo miró con un temblor que era mitad deseo, mitad dolor. «No te vayas esta noche», susurró ella apenas audible, y él la besó como si al hacerlo pudiera detener el tiempo. Los días siguientes fueron de fuego y polvo. El calor del verano caía como un castigo, secando los pozos y partiendo la tierra. Los buitres giraban sobre los cerros, presagiando lo inevitable. Clara y Elías intentaban continuar con la rutina, pero ambos sabían que el destino los estaba acercando. El ejército había enviado más patrullas desde el fuerte de Huachuca, y los rumores en el pueblo eran cada vez más insistentes. Un apache fugitivo se escondía entre los ranchos del norte. Clara evitaba bajar al pueblo, pero una mañana se vio obligada a hacerlo. Necesitaba medicinas y grano, y fingir normalidad era la única manera de no despertar sospechas. En el almacén, las miradas se posaban sobre ella con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los hombres murmuraban. La señora Briggs, la esposa del juez, le preguntó si no sentía miedo viviendo tan sola. «Dios protege a los que no buscan problemas», respondió Clara intentando sonreír. Pero al salir, escuchó algo que le heló la sangre. «Dicen que el apache que buscan fue visto cerca del rancho Dawson», comentó un vaquero. «¿El de la viuda?», respondió otro. «No me sorprendería. Siempre fue una mujer rara». Clara apretó los dientes y subió a su caballo. Sabía que no podía ocultar a Elías por mucho tiempo. Cuando llegó a casa, lo encontró cortando leña detrás del establo. Sus ojos se cruzaron y él entendió sin que ella tuviera que decir una palabra. «Ya lo saben», murmuró ella. «Vienen por ti». Elías asintió lentamente. «Entonces ha llegado el momento». Clara lo tomó del brazo con desesperación. «No puedes irte así. Te matarán, Elías». «Moriré igual si me quedo», dijo él mirándola con ternura. «Y no quiero que mueras conmigo». Elías preparó su caballo al anochecer. Clara lo siguió hasta el borde del rancho, donde el desierto comenzaba. El viento levantaba remolinos de polvo que parecían almas errantes. «Si cruzo el río», dijo él, «tal vez pueda llegar a las montañas. Allí aún quedan hombres libres». «No hay libertad sin ti», respondió ella. Elías la miró como si quisiera grabar su rostro en la memoria. «Prométeme que vivirás, que seguirás cuidando esta tierra, que cuando veas el amanecer, pensarás que estoy ahí, en alguna parte». Clara negó, las lágrimas corriendo por su rostro. «No puedo prometer eso, no después de lo que hemos sido». Elías sonrió con tristeza. «Entonces prométeme una mentira». Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su corazón latía con una calma resignada. «No te vayas», susurró una vez más. «Esta noche me quedaré», dijo él. Elías no durmió, se quedó sentado junto al fuego, observando cómo la llama bailaba en los ojos de Clara. Había aprendido que la paz era solo un respiro entre dos tormentas.
Pero aquella noche quiso creer que el tiempo podía detenerse. Ella se acercó a él envuelta en una sábana, con la piel aún húmeda del calor del desierto. Se sentó sobre sus piernas y apoyó su frente contra la suya. ¿Qué crees que hay después de la muerte?, preguntó ella. Los míos creen que el espíritu sigue el camino del sol, hasta volver a nacer entre las montañas, respondió él. Entonces búscame allí, cuando llegue mi hora. Te encontraré, Dawa, aunque el cielo se queme. El amanecer trajo consigo un presagio oscuro. Desde la colina del este, Clara divisó movimiento. 3 jinetes avanzaban entre la bruma, con uniformes azules y rifles al hombro. Elia se levantó de un salto. «Debes esconderte», ordenó él. «No», dijo ella, firme. «Si mueres, moriré contigo». Él la tomó por los hombros. «No digas eso. Si me amas, vive. Eso es lo único que puede vencer la muerte». El sonido de los cascos se acercaba. Clara sintió el sabor metálico del miedo en la boca. Elia tomó su rifle y subió al corral. Su figura, recortada contra el amanecer, parecía una sombra antigua, un espíritu de otro tiempo. Los soldados lo vieron y gritaron órdenes. Disparos. El primer proyectil golpeó el poste junto a él. Elia respondió con un tiro certero que hizo caer a uno de los hombres. Clara gritó su nombre. El segundo disparo lo alcanzó en el hombro. Cayó de rodillas, pero siguió disparando. El tercero lo derribó por completo. Clara corrió hacia él sin pensar, atravesando el polvo y el humo. Un soldado apuntó hacia ella, pero el oficial gritó, «No dispares. Es una mujer». Clara se arrodilló junto a Elia, que respiraba con dificultad. La sangre manchaba su pecho y la arena se teñía de rojo. «Te lo advertí», susurró él con una sonrisa débil. «El destino no perdona. No hables», dijo ella presionando la herida con las manos temblorosas. «Te sacaré de aquí. Te salvaré». Elia negó despacio. «Ya lo hiciste, Dawa. Cuando me miraste aquella primera noche, ya me habías salvado». Sus dedos buscaron los de ella, y durante un instante el mundo volvió a ser solo silencio, viento y amor. Cuando los soldados se acercaron, Clara se levantó, con el rostro cubierto de lágrimas y sangre. «Él no era un asesino», dijo. «Era un hombre, y lo amé». El oficial, un hombre joven con mirada cansada, bajó el arma. «Lo siento, señora», murmuró, «pero tenía orden de traerlo vivo o muerto». Ella lo miró con una furia tranquila. «Entonces ya cumplieron su trabajo. Ahora déjenos». Los hombres retrocedieron incómodos. Elia aún respiraba, apenas. Clara lo sostuvo entre sus brazos, acunándolo como a un niño. «Mírame, Elia», dijo entre sollozos. «El sol está saliendo». Él sonrió débilmente, y sus labios formaron una última palabra que el viento se llevó antes de que pudiera oírla. El desierto quedó en silencio. El sol aún no había trepado del todo sobre las colinas cuando los soldados se marcharon, dejando tras de sí el olor a pólvora, sudor y muerte. Clara permaneció de rodillas junto al cuerpo de Elia, sin moverse, con las manos teñidas de sangre seca y los labios partidos por el llanto. La arena ardía bajo sus rodillas, pero ella no lo sentía. Solo escuchaba el sonido de su respiración, lenta, quebrada, y el murmullo lejano de los cuervos que se posaban sobre las cercas. Nadie vino a ayudarla. Nadie se atrevió a subir hasta su rancho. El pueblo sabía lo que había pasado. La noticia corría más rápido que el viento. La viuda Dawson escondía a un apache, decían. Compartía su cama con un salvaje. Algunos escupían su nombre con desprecio, otros con morbo. Pero a Clara ya nada le importaba. Todo lo que amaba y temía había muerto en sus brazos. Durante horas se quedó allí, mirándolo, sin llorar ya, como si la tristeza se hubiera convertido en piedra dentro de su pecho. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se levantó lentamente, caminó hasta el cobertizo, tomó una pala y volvió al campo detrás del granero, donde el desierto se encontraba con los pinos. Allí, bajo la sombra de un mezquite viejo, comenzó a cavar. El suelo era duro, reseco, pero cada golpe de la pala era una oración muda, una súplica para que el tiempo se detuviera. Cuando el hoyo estuvo listo, arrastró el cuerpo de Elia envuelto en una manta. No había ataúd, ni cruces, ni himnos, solo el silencio del viento y el canto lejano de un halcón. Antes de cubrirlo con tierra, se arrodilló junto a él. «Me dijiste que el alma sigue el camino del sol», susurró. «Entonces sé que volverás a verme.
Cuando el día y la noche se encuentren. Su voz temblaba, pero no de miedo. Había algo solemne en su tristeza, como si enterrara no solo un hombre, sino una parte del mundo que ya no tendría lugar en el futuro. Tomó un colgante que Elijah llevaba al cuello, un pequeño círculo de hueso con un símbolo grabado, y lo guardó entre sus pechos. Luego cubrió el cuerpo con la tierra, capa por capa, hasta que no quedó más que una montañita rojiza. Sobre ella colocó una piedra lisa y con una navaja grabó una palabra: Elia. Cuando el trabajo terminó, el cielo empezaba a teñirse de rojo. Clara se quedó allí de pie mirando hacia el oeste. En el horizonte, el sol descendía como una lágrima de fuego. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo que le golpeó el rostro. Por un momento creyó oír su voz entre el viento. Esa noche la casa del rancho quedó vacía. El fuego no se encendió. Los caballos permanecieron inquietos, como si sintieran la ausencia de su amo invisible. Clara se recostó en la cama donde tantas veces lo había amado y cerró los ojos. Podía oler aún su piel, su aliento, el humo de las fogatas. Podía sentir el peso de sus brazos alrededor de su cuerpo. Pero ya no había calor. Solo la memoria de él, flotando como una sombra. Durante los días siguientes, hombres del pueblo llegaron al rancho. Algunos querían comprar la tierra. Otros simplemente curiosear. Clara los recibió con la misma calma con la que se mira una tumba. No hay nada que vender, decía siempre. Este lugar ya pertenece al viento. Las mujeres del pueblo comenzaron a evitarla. Decían que estaba loca, que hablaba sola, que por las noches se oían susurros en la colina. Un niño juró haber visto una sombra caminando bajo la luna, cerca del mezquite donde la viuda solía rezar. Pero Clara no se defendía ni discutía. Aceptaba las miradas, el aislamiento, el juicio. Era el precio de haber amado a quien el mundo consideraba indigno de amor. Un mes después, un grupo de soldados volvió al rancho. Querían asegurarse de que el cuerpo del apache había sido enterrado. El teniente al mando, un hombre joven con cicatrices frescas en el alma, encontró a Clara arrodillada junto al mezquite. «Señora Dawson», dijo con voz seca, «hemos recibido órdenes de trasladar el cuerpo del indio. Debe descansar en tierra del gobierno». Ella alzó la mirada, y en sus ojos había una calma que lo desconcertó. «No encontrarán su cuerpo», respondió. «El viento ya se lo llevó». Los soldados buscaron durante horas cavando entre la arena, pero no hallaron nada. Clara observaba desde la distancia sin pestañear. Cuando se marcharon, volvió a su lugar, acarició la tierra y sonrió levemente. Había enterrado a Elía en un sitio que solo ella conocía, más allá del arroyo, bajo una roca en forma de media luna. El tiempo comenzó a fluir como un río cansado. Los años pasaron y Clara envejeció en silencio. La piel se le volvió áspera. Los cabellos se cubrieron de blanco, pero en su pecho aún guardaba el colgante de hueso. Cada atardecer, se sentaba frente al horizonte y murmuraba una oración en la lengua que él le había enseñado. «Nada, Elía. Tawa no te olvida. Ven, Elia. La luz de la tarde no te olvida». Una noche una tormenta azotó el valle. Los relámpagos partían los cielos, y el viento rugía con la furia de los dioses. Clara salió al porche, empapada, levantando el rostro al cielo. «Si aún caminas entre las estrellas», gritó, «llévame contigo. Ya no quiero esperar». El trueno respondió con un rugido profundo. En el destello que iluminó el desierto, juró ver su silueta firme, esperándola junto al mezquite. Sonrió, y por primera vez en muchos años, sintió paz. Cuando el amanecer llegó, los vaqueros del valle encontraron la puerta abierta, la cama vacía, y las huellas de una mujer que se perdían en la arena. Nunca volvieron a verla. Pero algunos juraban que, en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba del sur, se oían dos voces entre los pinos, hablando en una lengua antigua, mezcladas con el canto de los coyotes. Y así, el rancho Dawson quedó abandonado, consumido por el tiempo y el polvo. Pero bajo el mezquite, donde una piedra grabada decía Elia, aún florecían flores rojas cada primavera, aunque nadie las plantara. El tiempo en el desierto no pasa, se desgasta. Los años no se cuentan por estaciones, sino por los silencios que deja el viento entre las colinas. El rancho Dawson, que una vez tuvo vida, risas y caballos, se volvió un esqueleto de madera bajo el sol. Nadie vivía ya allí, salvo el polvo, los cuervos y el recuerdo de una mujer que amó a un hombre condenado.
Los viajeros que cruzaban esa región hablaban de historias, de murmullos que el viento arrastraba entre los cactus. Algunos decían que habían visto una sombra femenina caminando junto a un mezquite, vestida de blanco, con el cabello alborotado y la mirada perdida en el horizonte. Otros juraban escuchar tambores apagados en las noches sin luna, como si el espíritu de los antiguos Apache aún bailara bajo la tierra. Pero el pueblo de Silver Creek ya no recordaba su nombre. El tiempo había borrado a Clara de los registros como si nunca hubiera existido. Solo los viejos, al calor de una fogata, contaban su historia a los más jóvenes. La historia de una viuda que desafió la frontera y pagó con su alma el precio del amor prohibido. Cuentan que una noche, muchos años después, un forastero, un buscador de oro con la barba gris, acampó cerca del viejo rancho. El viento soplaba desde el norte, trayendo consigo el aroma de la lluvia. Mientras encendía su fogata, vio una figura moverse entre la penumbra. ¿Quién anda ahí?, preguntó empuñando su rifle. La figura se detuvo. Era una mujer. No tenía miedo. Sus ojos, reflejando el fuego, parecían hechos de luz y sombra. ¿Este es tu rancho?, preguntó él, intentando no sonar nervioso. Lo fue, respondió ella con una voz que parecía venir de muy lejos. Pero ya no pertenece a nadie. El forastero juraría después que aquella mujer no dejaba huellas en la arena. Le ofreció comida, agua, pero ella negó con una sonrisa triste. Solo busco a alguien, dijo. Un hombre llamado Elia. El buscador la miró con desconcierto. Aquí no hay nadie, señora. Solo ruinas y silencio. No, él está aquí, respondió ella mirando hacia el mezquite. Siempre lo ha estado. Entonces el viento cambió de dirección, y una ráfaga levantó una nube de polvo dorado. Cuando el hombre intentó protegerse los ojos, la figura había desaparecido. En el aire quedaba solo un perfume leve, mezcla de lluvia y flores secas. Al amanecer, el buscador fue hasta el árbol. Bajo sus raíces descubrió una piedra con un nombre grabado: Elía. Frente a ella, sobre la tierra, había una huella fresca, pequeña, descalza, como si alguien hubiera estado arrodillado allí. Desde ese día ningún hombre quiso acampar cerca. Decían que al caer el sol se escuchaban dos voces, una femenina y otra masculina, hablando en una lengua desconocida. Algunos aseguraban haber visto a un apache de pie junto a una mujer, ambos mirando hacia el oeste, hacia donde el sol muere cada tarde. Pasaron los años, y el territorio cambió. Llegaron los ferrocarriles, los pueblos crecieron, las armas se oxigenaron, y la memoria de las guerras indias se volvió polvo en los libros. Pero en el desierto de Arizona, bajo un cielo sin fin, aún quedaba un rincón donde el tiempo parecía detenido. Allí, entre los restos del viejo rancho Dawson, florecían cada primavera las mismas flores rojas que nadie sabía de dónde venían. Dicen que, si te acercas al atardecer, cuando el sol se vuelve sangre y el aire tiembla de calor, puedes ver dos figuras en la distancia. Ella, con un vestido blanco, el cabello al viento; él moreno, fuerte, con los ojos como brasas encendidas. No hablan, no se mueven, solo se miran, como si la eternidad fuera un instante suspendido entre ellos. Y si el silencio del desierto te envuelve, podrás oírlo. Dawa, mi luz de la tarde. Elia, mi destino. Entonces el viento sopla, y ambos se desvanecen, dejando tras de sí una estela de polvo dorado que brilla por unos segundos antes de que la noche caiga. El amor, al final, no conoce frontera ni tumba, solo necesita un recuerdo para seguir vivo. En Silver Creek, los niños aún preguntan por qué el mezquite florece rojo cuando todo lo demás muere, y los ancianos responden con una sonrisa cansada: porque alguien lo amó demasiado. El rancho, ahora ruina y sombra, sigue en pie. Nadie lo toca. Nadie osa arrancar las flores que brotan junto a la piedra. Cada año, cuando el sol se esconde tras las montañas Chiricahua, el cielo se tiñe del mismo tono que tenía aquella tarde en que Elía murió, y en ese resplandor rojo y dorado, el mundo parece detenerse, como si el desierto recordara, aunque los hombres ya no puedan hacerlo. Y así, la historia de Clara y Elaya se perdió en los libros, pero no en la tierra. Porque hay amores que no necesitan ser contados para existir. Se quedan donde el viento nunca deja de soplar,
donde los muertos siguen caminando bajo el sol, donde los que se amaron sin permiso aún se buscan, noche tras noche, en la frontera entre el sueño y la arena allí, donde el sol muere y el amor sigue vivo.